en nuestra presentación anterior pudimos ver cómo aplicar el mensaje del primero y del segundo ángel a nuestra vida familiar. Pero hoy vamos a ver qué aplicación tiene este mensaje, pero el mensaje del tercer ángel. Pareciera difícil aplicar un mensaje tan drástico, tan diferente a lo que estamos acostumbrados a leer en la Biblia, donde nos habla de beber de la ira de Dios, de adorar una bestia, de recibir su imagen. ¿Cómo podemos aplicar esto a la vida familiar? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros que vivimos en este tiempo, cuando el mensaje del tercer ángel pronto va a ser una realidad? Leemos nuestra primera cita. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo ángel. Todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tenemos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. Evangelismo, página 147. Estas verdades debemos entenderlas y demostrarlas en la vida diaria. Y es lo que hemos estado haciendo en este estudio del mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo podemos aplicar estas verdades en la vida diaria? Cada uno de los ángeles tenía un mensaje especial. Cada uno de los ángeles tenía un mensaje especial. Y nosotros necesitamos entender ese mensaje y qué aplicación tiene para nosotros y nuestra vida familiar. Muy bien, Evangelismo 147. Entonces, todos deben entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlos en la vida diaria. ¿Cómo podemos demostrar el mensaje del tercer ángel? Son tres ángeles. Hay uno que habla de temer a Dios y darle gloria. El segundo ángel habla de salir de Babilonia. Y el tercer ángel nos habla un mensaje que a primera vista puede ser difícil para nosotros entenderlo. Este tercer ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje a nuestra vida familiar? ¿De qué manera tiene que ver con el desarrollo del sello de Dios en nuestra familia? Ahora, nosotros como adventistas entendemos claramente que el sello de Dios está implícito en este mensaje, pero vamos a hacer la conexión bíblica para tenerlo claro. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 7. Y en el capítulo 7 de Apocalipsis se nos habla de este mismo grupo de los 144,000. Y en Apocalipsis 14 nuevamente se nos habla de los 144,000. Y dice aquí en Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi 4 ángeles, versículo 1, de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Muy bien, sigue contándonos el relato bíblico que vino otro ángel que subió de donde sale el sol, ¿verdad? Y él tenía un mensaje, dice que clamó a gran voz a los 4 ángeles y les dijo: no hagáis daño a la tierra,
ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y entonces dice que oyó el número de los sellados, 144,000. Y en Apocalipsis 14 nuevamente encontramos a los 144,000 que tenían el nombre de su padre escrito ¿dónde? En la frente. Recibieron el sello en la frente. Y entonces el tercer ángel habla y nos dice que los que adoran a la bestia también reciben una marca en su frente. Los 144,000 reciben una marca, los que adoran a la bestia reciben una marca también. Apocalipsis 7 nos dice que los 144,000 recibieron ¿qué? El sello de Dios, la marca de Dios en su frente. Vamos a determinar qué es el sello de Dios. Y para esto vamos a usar la ayuda, vamos a recibir la ayuda del espíritu de profecía. Según el espíritu de profecía, ¿qué es el sello de Dios? Nosotros tenemos ideas, ¿verdad?, de lo que es el sello de Dios. Algunas veces esas ideas son estrechas, pero nos vamos a dar cuenta que el sello de Dios es más amplio de lo que algunos de nosotros hemos pensado. Vamos a la siguiente cita, que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1183. Pero también está en Eventos de los Últimos Días, página 186. Dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. Entonces, lo primero que vamos a determinar es que el sello no es una marca visible. Recordemos la primera vez que aparece una marca en el relato bíblico. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que encontramos una marca que Dios pone sobre su pueblo en el relato bíblico? Bueno, nos lleva al libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba a punto de salir y Dios les dice que coloquen ¿qué? Que marquen con sangre los dinteles de la puerta de sus casas. Y allí encontramos, gracias, allí encontramos por primera vez en la Biblia una marca. Pero esta marca era visible. El sello que Dios va a poner sobre su pueblo en este tiempo no es visible. Dice, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. Entonces, ¿qué es? Sigamos leyendo. Sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Entonces, el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Cuál es la diferencia entre intelectual y espiritual? Bueno, yo me imagino que ustedes se han conseguido personas, yo me he conseguido varias personas que me han dicho, si algún día yo llego a pertenecer a una religión, será la religión adventista. Porque yo he estudiado todas las religiones y la más coherente es la adventista. Pero no se hacen adventistas. Pero dicen que si algún día llegan, van a llegar a la doctrina adventista. ¿Qué tienen ellos? Tienen un afianzamiento intelectual. Reconocen que allí está la verdad, pero no tienen un compromiso espiritual. Yo puedo tener el compromiso espiritual, tener mi fe en Dios, mi fe en la Biblia, sin tener un afianzamiento intelectual. Y cuando me preguntan, ¿verdad?, sobre mis creencias,
yo les digo, pregúntenle al pastor o pregúntenle al hermano tal. ¿Por qué? Porque no tengo el afianzamiento intelectual. Bueno, la sierva de Dios nos dice que el sello de Dios es un afianzamiento intelectual y espiritual. Significa que tenemos la vivencia, el carácter, pero también tenemos el conocimiento. Podemos hacer defensa de la fe en la cual hemos creído. Así que la persona sellada, la persona que se está preparando para el sellamiento, vive la palabra de Dios, pero a la misma vez entiende y comprende lo que está escrito en la palabra de Dios con toda cabalidad. Sigamos leyendo. No se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá, ciertamente ya ha comenzado. Y vemos cómo durante este tiempo de pandemia, de distanciamiento social, no hemos podido asistir a las iglesias a través de las redes sociales, a través del internet. Hemos tenido una cantidad, un menú tan variado de temas para escuchar. Pero no todo ese menú ha sido para afianzamiento de la verdad en nosotros. Y muchos, al escuchar tantos temas y no tener un afianzamiento en la palabra, hoy en día están confundidos. Están confundidos. Y si tú te sientes confundido con respecto a lo que has creído y ahora estás en una etapa donde no sabes si lo que creíste era verdad o no, recuerda, los sellados son inconmovibles. Necesitamos estudiar la palabra del Señor y poder tener un fundamento firme de lo que es la verdad. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, éste vendrá. Debemos estar preparados para ese zarandeo. Vamos a la siguiente cita. ¿Qué más es el sello de Dios? Ya vimos que es un afianzamiento intelectual y espiritual. Segunda cita, Eventos de los Últimos Días, página 187. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Entonces el sello es un afianzamiento intelectual y espiritual, pero el sello también es ¿qué? Guardar el día de reposo de Jehová. Esta declaración u otras semejantes debieran comprenderse a la luz de los pasajes citados anteriormente en el capítulo, en los que se considera responsable a la gente solo por el conocimiento que posee o por el que podría obtener. El sello de Dios se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Guardar el sábado es parte de la experiencia de ser sellado, pero no es lo único. Recuerden, hay que tener un afianzamiento intelectual y espiritual también en la verdad. ¿Qué más implica tener el sello de Dios? Siguiente cita. Eventos de los Últimos Días, página 187, párrafo 9. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Para poder recibir el sello de Dios, debemos estar puros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o
engañoso. Todos los que reciben el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. El sello de Dios implica que nosotros dejemos de amar el mundo. El sello de Dios implica que tengamos un corazón íntegro y honrado. No será puesto sobre hombres y mujeres falsos o engañosos o impuros. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios. Son personas que han sido justificadas y santificadas para recibir el sello de Dios. Siguiente cita. ¿Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter? Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará: consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. Vamos a analizar esta cita. Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar. ¿Alcanzar qué? La medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Tenemos un objetivo. ¿Y cuál es? Alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Sigue preguntando. ¿Estamos procurando su plenitud? Y esto nos lleva a Mateo 5. Mateo 5. Vamos al libro de Mateo capítulo 5. En estos días mi padre estuvo compartiendo con ustedes sobre este versículo en particular. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y él nos explicaba el significado de la palabra perfecto en el idioma original. Y esa palabra perfecto en el griego significa completo, plenitud. Para nosotros, perfecto significa una persona que jamás se equivoca. Para Dios la perfección es plenitud, estar completos en Él. El concepto de Dios de perfección es un poco diferente al nuestro. Por eso Dios pudo decir de Noé que era perfecto. ¿Nunca se equivocó Noé? Claro que se equivocó. Pero Dios lo declaró perfecto porque Noé llegó a ser completo. Noé llegó a alcanzar la plenitud espiritual. Cuando nosotros alcancemos la plenitud espiritual, recibiremos el sello de Dios. ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor? En la vida del cristiano que está experimentando el sellamiento, cada vez está avanzando en el camino de la madurez cristiana. Cada vez logra una altura mayor en procura de la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en su frente. ¿Y cómo logramos esto en la vida familiar? En nuestra vida familiar, como padres, como madres, estamos procurando alcanzar esa plenitud. ¿Estamos procurando alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo? Llegará un momento cuando el ángel va a decir consumado es, y seremos completos en Él los que le pertenecemos por creación y por redención. Vamos a hablar del Padre perfecto. Recuerden, tengamos en mente el concepto bíblico de perfección. No estamos hablando del Padre que nunca se equivoca.
Si habláramos en esos términos, caeríamos en desesperación. Creeríamos que es imposible. Pero sustituyamos la palabra perfecta que vemos aquí en la lámina que vamos a compartir por la palabra completo o pleno. El Padre completo, el Padre que ha alcanzado la plenitud, el Padre que está en el proceso de maduración espiritual. A ese llamamos el Padre perfecto. La Biblia nos habla de algunas personas que fueron perfectas. Bueno, en la Biblia tenemos muchas personas que se declaran perfectas. Abraham, David, Noé, aún de Lot dice la Biblia que era justo. Pero es hermoso como Dios nos ve y cómo Él nos transforma a pesar de nuestra condición. Pero hay personas en la Biblia que entran en otra categoría. Y una de esas personas, uno de esos hombres fue José. Y si ustedes leen la Biblia cuidadosamente, se van a dar cuenta que la Biblia no menciona los defectos de José. Eran tan insignificantes que no valió la pena registrarlos en el canon bíblico. ¿Registra la Biblia los defectos de David? Por supuesto. ¿Registra la Biblia los pecados de Noé? Por supuesto. ¿Registra la Biblia los pecados de Jacob? Por supuesto. ¿Registra la Biblia algún pecado de José? No. ¿Necesitaba José un salvador? ¿Era José un pecador? Claro que sí. Pero sus errores fueron tan pequeños que la palabra de Dios no los registra. Y nos dice la palabra de Dios que José, vamos a Génesis y vamos a leerlo directamente, ya que estamos hablando directamente del tema familiar. Génesis 39. ¿Cómo era José? Dice Génesis 39, versículo 6. José era de hermoso semblante y bella presencia. ¿Cómo era José? De hermoso semblante y bella presencia. Yo recuerdo que en una ocasión estuve en un lugar y las muchachas de ese lugar me estaban hablando del hombre mandado a ser. Y yo no entendía qué querían decir ellas. ¿Cómo así que el hombre mandado a ser? Y me dijeron, sí, fulano de tal es un hombre mandado a ser. Y explíquenme. Y ellas me explicaron. Es bonito, es simpático, predica, es espiritual. Ese hombre fue mandado a ser. Bueno, José era un hombre mandado a ser. Era un administrador, era, dice la Biblia, hermoso, de bella presencia, era inteligente. Además, interpretaba sueños. ¿Qué le podía faltar a José? Nada. ¿Cuántas mujeres hubiesen querido que José fuese su esposo? Bueno, cada uno de nosotros puede ser como José. Bueno, en todo menos quizás en lo hermoso y en lo bello, ¿no? Pero en lo demás nos podemos parecer. Uno no decide si es bonito, ¿verdad? Pero uno sí puede decidir si quiere tener el sello de Dios en su vida y en su carácter. De manera que José era ese hombre hermoso, perfecto, ¿verdad? Lo tenía todo. ¿Cómo podemos nosotros en nuestras familias tener el carácter de Dios? Y en este momento estamos hablando de los padres. ¿Cómo puede un padre tener el sello de Dios, que es ese afianzamiento en la verdad, que es esa plenitud espiritual, ese desarrollo y esa madurez cristiana? ¿Cómo puede el padre tenerlo en su hogar y cumplir el mensaje del tercer ángel de recibir la marca de Dios y no la marca de la bestia? Leemos del Hogar Cristiano, página 190. A un hombre que es esposo y padre, yo diría, asegúrese de que rodea su alma una atmósfera pura y santa. Debe aprender diariamente de Cristo.
nunca ha de manifestar un espíritu tiránico en el hogar. ¿Qué hace el hombre pleno en Cristo, el hombre que está siendo sellado? No manifiesta un espíritu tiránico en su hogar. El hombre que lo hace obra asociado con agentes satánicos. El hombre que es un tirano en su hogar obra asociado ¿con quién? Con agentes satánicos. Por lo tanto, no está recibiendo el sello de Dios. ¿Qué sello está recibiendo? Está recibiendo la marca de la bestia. Someta su voluntad a la de Dios. ¿Qué hace el padre que está en búsqueda del sellamiento? Somete su voluntad a la de Dios. Haga cuanto pueda para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. ¿Qué debe hacer el esposo, el padre que está siendo sellado? Todo lo que puede para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. Haga de la palabra de Dios su consejera. Viva en el hogar de acuerdo con las enseñanzas de ella. Entonces vivirá así en la iglesia y llevará estas enseñanzas consigo al lugar donde trabaja. Los principios del cielo ennoblecerán todas sus transacciones. Los ángeles de Dios cooperarán con usted y le ayudarán a revelar a Cristo ante el mundo. Un hombre que está en búsqueda del sellamiento es un hombre que se somete a la voluntad de Dios y hace cuanto puede hacer para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. Hay muchas cosas que debe hacer un padre completo en Cristo, pero no podemos tocarlas todas en esta mañana, así que vamos a revisar algunas de ellas, las que yo consideré que son las más importantes. Entonces recuerden, vamos a rescatar de esta cita una sola cosa. ¿Qué hace el hombre pleno en Cristo, el esposo pleno en Cristo? Hace cuanto puede para que la vida de su esposa sea placentera y feliz. Siguiente cita, Hogar Cristiano, página 195. ¿Qué más hace el hombre perfecto? El hombre que ha alcanzado la plenitud en Cristo. Hogar Cristiano 195. Ayude el marido a su esposa con simpatía y cariño constante. Si quiere que se conserve lozana y alegre, de modo que sea como un rayo de sol en la familia, ayúdele a llevar sus cargas. La bondad y la amable cortesía que le demuestre serán para ella un precioso aliento. Y la felicidad que sepa comunicarle allegará gozo y paz a su propio corazón. Así que el esposo y padre perfecto, además de buscar hacer feliz a su esposa en todo, ¿qué hace? Ayuda. Él ayuda en la casa. ¿Y cómo ayuda? De muchas maneras. Entre ellas, ¿de qué manera? Con simpatía y cariño constante. Recuerden la palabra simpatía, que implica entender al otro, colocarse en el lugar del otro. La bondad y la amable cortesía que le demuestre serán para ella un precioso aliento. El padre perfecto, el esposo perfecto, somete su voluntad a Dios, hace cuanto puede para que la vida de su esposa sea placentera y feliz, ¿verdad? Hace de la palabra de Dios su consejera y ayuda a su esposa con simpatía, con cariño constante, bondad y amable cortesía. ¿Qué más hace el padre perfecto? Bueno, el padre y el esposo perfecto no solamente se dedica a su esposa, también se dedica a sus hijos. Ministerio de Curación, página 304, y también está en el Hogar Cristiano, página 199. Padres, combinad el cariño con la autoridad, la bondad y la simpatía con la firme represión. Dedicad a vuestros hijos algunas de vuestras horas de ocio. Intimad con ellos, asociaos con ellos en sus trabajos y juegos y ganad su confianza. Cultivad su amistad,
especialmente la de los hijos varones. De este modo ejercéis sobre ellos una poderosa influencia para el bien. ¿Qué otra cosa hace el Padre perfecto? El Padre completo, el Padre que está creciendo cada día más, alcanzando la marca, ¿verdad?, del ideal en Cristo Jesús. Dice que combina la autoridad con el cariño, la bondad y la simpatía con la firme represión. Vamos a entender la palabra represión. La palabra represión aquí no significa dictadura, tiranía, maltrato. No, represión aquí significa reprender el pecado, corregir según el método del Señor. Dedicad a vuestros hijos algunas de vuestras horas de ocio. Intimad con ellos, asociaos con ellos en sus trabajos y juegos. La asociación no solamente es en el trabajo, también es ¿en qué? En los juegos. Y ganad su confianza. Cultivad su amistad, especialmente la de vuestros hijos varones. Así que el Padre perfecto, repasemos, el Padre perfecto procura que hacer de la vida de su esposa placentera y feliz, ayuda a su esposa, pero también que participa en el trabajo y en el juego de sus hijos. Por supuesto, el padre que está en crecimiento espiritual es el líder espiritual de su hogar. Eso está, lo damos por sentado, que un hombre que tiene estas cualidades como esposo y padre es el sacerdote de su hogar. Ser el sacerdote del hogar, muchas personas creen que solamente parar a la familia, hacer culto en la mañana y hacer culto en la noche. Y en el tema pasado estuvimos hablando de la adoración y la importancia del altar familiar. Pero ser el líder espiritual de la casa no es solamente liderar en la liturgia. Ser el líder espiritual es liderar en las virtudes del Espíritu. Ser el líder espiritual es ser el primero en manifestar los frutos del Espíritu. Esto es el Padre perfecto, el Padre que está logrando que el sellamiento sea una realidad en su vida. Pero no podemos dejar de hablar de la Madre perfecta, ¿verdad? Así como hay hombres completos en el Señor, tienen que haber mujeres completas en el Señor. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de mujeres virtuosas, de mujeres espirituales, de mujeres que fueron grandes madres y grandes líderes en su comunidad. Pero en esta mañana solamente quiero hacer referencia a una, y es Esther. Vamos al libro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Esther también era una mujer excepcional, así como José. Pero claro, no vivieron en el mismo tiempo, así que no se llegaron a conocer. Dice Esther capítulo 2, versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. ¿Cómo era Esther? Era una mujer hermosa y de buen parecer. ¿Y qué nos dice la Biblia de José? ¿Cómo era José? Dice de hermoso semblante y de buen parecer. Así que aquí encontramos una mujer también hecha a la perfección. Pero cuando estudiamos el carácter de Esther, nos damos cuenta que la Biblia no nos habla de un solo defecto de esta mujer. Así que tenemos el ejemplo de un hombre con defectos tan insignificantes que la Biblia no los nombra, y ahora encontramos a una mujer con una vida tan recta que la Biblia no nombra sus defectos. ¿Tendría defectos Esther? Por supuesto, igual que todos nosotros, pero eran tan insignificantes que la palabra de Dios no los tomó en cuenta. Y encontramos a esta joven hermosa, de bello rostro, de hermosa figura, y también ¿con qué? Con una gran valentía, con un carácter, con un discernimiento, una mujer de oración,
una mujer excepcional. ¿Cuántos hombres quisieran tener una esposa como Esther? Bueno, para tener una esposa como Esther hay que ser como era José, porque lo uno va con lo otro. Así que pensemos en Esther. La Biblia no nos dice si Esther tuvo hijos o no, pero nos imaginamos que una mujer así habría sido una madre maravillosa. Muy bien, la madre sellada, la madre que tiene el sello de Dios. Vamos a leer esta cita. Son varias. Hogar Cristiano, todas están en el mismo capítulo, de la página 210 a la 215. La madre es el agente de Dios para hacer cristiana a su familia. ¿Qué es la madre? El agente de Dios para hacer cristiana a su familia. Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. Después de Dios, ¿qué ocurre? El poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. Así que una madre que está experimentando el proceso del sellamiento que tiene el poder más fuerte que se conoce en la tierra en favor del bien. Y muchas madres se olvidan que también en ellas está el poder más fuerte para hacer ¿qué? El mal. Si no tienen el Espíritu de Dios, si no tienen el carácter. Qué maravillosa experiencia tienen las madres. Hoy en día se habla mucho de la igualdad de género, los derechos de la mujer. Y saben que estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta que si bien nos habla de una igualdad, Pablo dijo, no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, pero yo llego a pensar que las mujeres tienen un poco más de derechos que nosotros los hombres. Y lo vamos a ver en otras cosas que vamos a leer aquí adelante. Así que la mujer, en vez de sentirse en desventaja, la mujer tiene ventajas que nosotros los hombres no tenemos. Lamentablemente, a través de la historia, pues la mujer es la que más ha sufrido. Pero en el plan de Dios, la mujer tenía un poder excepcional que no tenemos los hombres. El poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. El vínculo terrenal más tierno es el que liga a la madre con su hijo. ¿Cuál es el vínculo terrenal más tierno? No es el que vincula al padre con su hijo o con su hija. ¿Es cuál? El que liga a la madre con su hijo. Otra ventaja que tienen las madres. Este queda más impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre. Busquen esta cita, Hogar Cristiano, página 215. Los hijos quedan más impresionados por la vida y el ejemplo ¿de quién? De la madre que por la del padre. ¿Quién tiene la ventaja? Un padre hace un gran papel, pero la madre tiene mayor incidencia en el desarrollo del carácter de sus hijos. Esos 9 meses que el niño o la niña estuvo dentro de su madre no son en vano, tienen un efecto. Tienen un efecto. Se crean vínculos. Por eso se le dice, ¿verdad? Decimos que las mujeres tienen un sexto sentido, que la mamá tiene un sexto sentido. Pero esas conexiones que se desarrollaron durante esos 9 meses perduran aún después. Y muchas veces una madre puede detectar el estado de ánimo de su hijo y nosotros como padres estamos como totalmente desentendidos. Dice la palabra de Dios que el vínculo terrenal más tierno es el que liga a la madre con su hijo. Este queda más impresionado por la vida y el ejemplo de la madre que por la del padre, porque aquella y el niño se ven unidos por un vínculo más fuerte y tierno. No quiere decir que como padres entonces no necesitamos hacer nada. Ya vimos el papel del padre, pero el rol de la madre es sumamente importante. Hogar Cristiano, página 216, nuestra siguiente cita. Sigamos mirando características de la madre
en proceso de sellamiento, la madre perfecta. Recuerden, palabra perfecta aquí significa completa, no significa que nunca se equivoca. Los pensamientos y sentimientos de la madre ejercerán una influencia poderosa sobre el legado que deje a su hijo. Entonces, lo que la madre piensa y siente ejerce una influencia poderosa. Así que una madre en proceso de sellamiento cuida sus pensamientos y sus sentimientos. Si ella permite que su mente se espacie en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo, si es regañona y exigente, la disposición de su hijo lo reflejará. Entonces, una madre regañona y exigente no está revelando el sello de Dios en su vida. Oh, cuidado con la palabra exigente aquí. Cuando estamos hablando de exigente, lo estamos hablando en el contexto de regañona. Como padres tenemos que exigirle a nuestros hijos, pero vamos a exigirles en el Señor. Pablo nos dice en Efesios 6 que los padres no debemos ¿qué? Provocar a los hijos ¿a qué? A ira, ¿verdad? Y que los hijos deben honrar a sus padres. La disposición de su hijo lo reflejará. Así es como muchos han recibido en herencia tendencias casi invencibles hacia el mal. El enemigo de las almas comprende este asunto mucho mejor que numerosos padres. Despliega sus tentaciones contra la madre. ¿A quién tienta Satanás? A la madre, sabiendo que si ella no le resiste, él puede por su intermedio afectar a su hijo. Interesante. Satanás no tiene que tentar a los niños. Él tienta ¿a quién? A la madre. Y si la madre cae en la tentación, entonces ¿qué hace? Por ese medio afecta al hijo. La única esperanza de la madre se cifra en Dios. A él puede huir en procura de fuerza y gracia y su búsqueda no será en vano. Así que la madre que está en proceso de alcanzar la plenitud cristiana controla sus pensamientos, sus sentimientos, no cede al egoísmo, no es una mujer regañona, ¿verdad? Tiene una disposición que el enemigo de las almas no puede usar en detrimento de sus hijos. Siguiente cita. Hogar Cristiano, página 217 y Hogar Cristiano, página 17. Sigamos viendo características de una madre perfecta. Los niños tienen la percepción rápida y disciernen los tonos pacientes y amorosos. ¿Qué hace la madre que está en proceso de ser sellada? ¿Cómo habla? En tonos pacientes y amorosos. Muchas veces en el hogar desarrollamos la habilidad de siempre hablar con fastidio. Ustedes han visto padres que siempre le hablan y madres a sus hijos como que si los hijos les estorbaran. Nunca pueden decir una palabra amable, siempre hablan con un dejo de rechazo, un dejo de fastidio. Los niños tienen la percepción rápida y disciernen los tonos pacientes y amorosos, en contraste con las órdenes impacientes y apasionadas que desecan el raudal del amor y del afecto en los corazones infantiles. La verdadera madre cristiana no ahuyentará a sus hijos de su presencia por su irritación y falta de amor y simpatía. La verdadera madre cristiana, ¿qué no hace? No ahuyenta a sus hijos por su irritación y falta de amor y simpatía. El hogar debe ser para los niños el sitio más agradable del mundo. Un hogar donde el sello de Dios, donde el mensaje del tercer ángel se está cumpliendo, es el sitio más agradable del mundo. Y les dejo esa inquietud. ¿Es tu hogar el sitio más agradable del mundo? Y no estamos hablando de comodidades materiales, estamos hablando de la belleza espiritual. Y por supuesto, el hogar tiene que tener belleza material también. Y hablamos de eso en nuestro tema anterior, cuando estamos hablando de glorificar a Dios. Que debemos glorificar a Dios ¿en qué? En todo. Cuando hablamos de salir de Babilonia, salir del desorden, salir del caos, salir de la confusión.
El hogar debe ser para los niños el sitio más agradable del mundo. Un hogar donde tiene el dintel marcado por la sangre del Cordero es el sitio más agradable del mundo. Y si tu hogar no es el sitio más agradable del mundo, entonces necesitamos hacer cambios profundos. La presencia de la madre en él debe ser su mayor atractivo. ¿Cuál debe ser el mayor atractivo del hogar? La presencia de la madre. Los niños son por naturaleza sensibles y amantes. Es fácil contentarlos o hacerlos infelices. Por medio de suave disciplina, palabras y actos cariñosos, las madres pueden conquistar el corazón de sus hijos. Los padres hoy en día se preocupan. ¿Cómo logro conquistar el corazón de mis hijos? Mis hijos ya no quieren la religión. Mis hijos ya no quieren nuestra manera de vivir. ¿Cuál es la fórmula? Suave disciplina, palabras y actos cariñosos. Y yo he visto tantos padres y tantas madres que se rebajan al nivel de sus hijos y se ponen a discutir, a pelear, y algunos padres aún han llegado a agarrarse a golpes con sus hijos, a pelear con sus hijos. Todo lo contrario a lo que es un hombre y una mujer perfecta. Por medio de suave disciplina, palabras y actos cariñosos, las madres pueden conquistar el corazón de sus hijos. Si usted padre, si usted madre siente que está perdiendo a sus hijos, que ya no tiene el control sobre ellos, revise. ¿Cuál ha sido su trato con ellos desde que nacieron hasta ahora? ¿Ha sido de disciplina, palabras y actos cariñosos? Si es así, ustedes han logrado conquistar el corazón de sus hijos. Muy bien. Vamos a terminar con nuestra última cita en la Educación Cristiana, página 145. Y esta cita me gustó muchísimo porque es una cita que nos habla de ciertos aspectos que muchos de nosotros descuidamos. Ya hablamos del Padre perfecto, ya hablé de la Madre perfecta. Recuerden, perfecto no es que no se equivoca. Perfecto es que cada día manifiesta más el carácter de Cristo. Es un esposo, es una esposa, es un padre, una madre en cuya vida se ve la plenitud. Cada día está creciendo hacia la marca, ¿verdad?, de ese hombre y mujer en Cristo Jesús. Cuando estos dos seres plenos se unen en su hogar, fíjense lo que ocurre. Hablemos del hogar con el sello de Dios. Y hay muchas actividades que se pueden hacer, pero esta me llamó mucho la atención. Escuchen, padres y madres, esposos y esposas. Educación, página 145, la educación cristiana. Pásense las noches tan alegremente como sea posible. Sea el hogar un lugar donde existan la alegría, la cortesía y el amor. Esto lo hará atractivo a los niños. ¿Qué hace que el hogar sea atractivo para los niños? Que en las noches sean alegres. ¿Pero qué más? ¿Debe existir qué? ¿Qué debe existir? Alegría, cortesía y amor. Si los padres se cargan de disgustos y desazones, son iracundos y criticones, los niños participan del mismo espíritu de descontento y contención, y el hogar resulta el sitio más miserable del mundo. ¿Qué característica hace del hogar el sitio más desagradable del mundo? Padres que iracundos y criticones. ¿Qué es un padre iracundo? Mal geniado. Donde hay mal genio y hay crítica, ese lugar se convierte en el más miserable del mundo. Los niños encuentran más placer entre extraños y en compañías descuidadas o en la calle que en el hogar. Todo esto podría evitarse si se practicara la templanza en todas las cosas y se cultivara la paciencia. El dominio propio de todos los miembros de la familia hará del hogar casi un paraíso.
si yo quiero que mi hogar sea un paraíso, si yo quiero que mi hogar cuente con el sello de Dios y no con la marca de la bestia, ¿qué necesito? Dominio propio. Haced vuestras habitaciones tan placenteras como sea posible. Encuentren los niños que el hogar es el sitio más atrayente de la tierra. Rodeadlos de influencias que los aparten de buscar las compañías callejeras y que les hagan pensar en los antros de vicio solo con horror. Si la vida del hogar fuese lo que debería ser, los hábitos que en él se formarán serían una poderosa defensa contra los ataques de la tentación cuando los jóvenes tuvieran que abandonar el amparo del hogar para ir al mundo. Un hogar que tiene el sello de Dios es un hogar donde la alegría, la cortesía y el amor existen y reinan. Un hogar donde no hay ira y no hay crítica, donde se pasan las noches tan alegremente como sea posible. Este es el propósito de Dios para nuestros hogares. Cada uno de nosotros como padres, como esposos, cada una de ustedes como madres y esposas debe proponer en su corazón ser sellados por el Señor. A veces nos preocupamos por la conversión de nuestros hijos. Y la conversión de nuestros hijos será el resultado ¿de qué? De mi conversión. Si yo no estoy convertido, ¿cómo puedo esperar la conversión de mis hijos? Quizás pueda lograr que ellos acepten mi estilo de vida. Y eso me puede contentar. Pero no es suficiente un estilo de vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que le entreguemos todo nuestro corazón y podamos recibir el sello de Dios. Y encontrarnos todos listos, ¿para qué? Para vivir juntos en el paraíso celestial. Pero antes de eso, ¿qué necesitamos? Como leíamos en la cita anterior, cada hogar, ¿verdad? El dominio propio de parte de todos los miembros de la familia hará del hogar casi un paraíso. Un hogar donde está el sello de Dios es un paraíso. Y los invito en esta mañana, mis hermanos, para que cada uno de nosotros sea un esposo completo, un padre completo, una madre completa, una esposa completa, en la plenitud del crecimiento de Cristo, para que nuestros hogares puedan ser hogares que reciban el sello de Dios. Los hogares de los israelitas tuvieron la marca externa. ¿Y qué hizo el ángel? Salvó a sus hijos. Si tú y yo tenemos el carácter de Dios, nuestros hijos también serán salvados. Que esa sea una realidad en nuestras vidas es mi oración. Vamos a orar. Querido y amante Padre, en esta mañana te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias porque hemos podido conocer este maravilloso mensaje de los tres ángeles y aplicarlo a nuestra vida familiar. Señor, queremos enseñar a nuestros hijos a temerte, a vivir en tu presencia. Queremos en nuestros hogares vivir para darte gloria, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comer. Señor, queremos adorarte como tú te lo mereces. Queremos, Señor, salir de Babilonia, salir del desorden, de la confusión, de la desarmonía. Y, Señor, queremos recibir tu sello, afianzar intelectual y espiritualmente la verdad en nuestra vida y en nuestros corazones. Queremos alcanzar la plenitud del carácter, porque tu carácter es tu sello, y poder vivirlo en nuestros hogares. Como padres y esposos, procurar hacer feliz a nuestras esposas, ayudar, compartir tiempo con nuestros hijos en sus trabajos y en sus juegos, ser los líderes espirituales. Y como madres y esposas, poder tener el cariño, el afecto, poder, Señor, controlar los pensamientos para no permitir que Satanás se introduzca y reconocer que como madres y esposas tienen, después de Dios, el poder más fuerte de influencia, aún más fuerte que el Padre, para llegar al corazón de sus hijos. Permite, Señor, que en nuestros hogares
puedan nuestros hijos reconocer que es un paraíso, porque allí reina tu presencia. Perdona nuestras fallas, Señor, y permítenos alcanzar ese ideal como lo alcanzó José y lo alcanzó Esther. Te lo agradecemos en Jesús.